El día con el doctor Jorge Rocha. ¿Cuáles fueron los principales temas que nos deja esta última semana de febrero y por supuesto inicio del mes de marzo? Y más adelante platicamos con el diputado del Partido de la Revolución Democrática, con Enrique Velázquez, de distintos temas que tienen que ver con el poder legislativo. Te recuerdo que está abierto el WhatsApp 33 18 80 76 41 y también las redes sociales Twitter y Facebook para que participes con nosotros. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos, ya es viernes 1 de marzo, comienza el tercer mes de este año. Y bueno, pues antes que nada, una felicitación para el doctor Jorge Rocha, que ayer fue su cumpleaños. Jorge, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Y sí, muchas gracias por la felicitación. Bueno, tuvimos ahí un problemita de audio con el doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿estás por ahí? Bueno, ahorita retomamos conversación con el doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿me escuchas? No, ahorita volvemos a entablar comunicación. Muchos temas con los que terminamos esta semana. Hoy, en rueda de prensa, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas, anuncia y detalló la apertura de los archivos secretos del CISEN. Toda esta serie de documentación que está reservada, que es confidencial, que tiene que ver con intervenciones de parte de las fuerzas federales en casos muy polémicos del pasado. Hoy anuncia el presidente que se abren estos expedientes, que va a haber apertura de documentación en relación precisamente al CISEN. Lo anunció directamente el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo. Les recomiendo hoy la columna de Alejandro Ope en el Universal, donde detalla un poquito sobre este tema. No sé si tenemos el audio de Andrés Manuel. Esto dijo Andrés Manuel sobre el asunto de la apertura de los documentos del CISEN esta mañana. Sobre estos expedientes que estaban protegidos, custodiados, cuidados por el antiguo CISEN, sin acceso a los investigadores y a los ciudadanos, estaban reservados. Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, solo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares. Jorge Rocha, ¿cómo ves la apertura de los documentos del CISEN? Buenos días, Enrique. Pues mira, me parece bastante positivo esta lógica de apertura del pasado. Me parece que es un asunto trascendental porque se inscribiría, aunque yo creo que no estamos en un proceso de este tipo, pero en lo que le llaman la justicia transicional, es decir, cuando se supone que hay un cambio de régimen importante, un cambio, de gobierno importante, una de las claves para que un proceso de este tipo camine, que se desarrolle, es que se empieza a tener lo que le llaman el derecho a la verdad. Sí. Precisamente esta apertura de expedientes pues va encaminada para esa línea, es decir, que los mexicanos y las mexicanas empezamos a saber qué es lo que ha pasado en México, sobre todo lo que esta historia política negra que tenemos, donde hay muchísimos, casos que no se han resuelto, donde la verdad es que no sabemos exactamente qué pasó, y una de las claves para empezar a recobrar este derecho a la verdad es precisamente que las instituciones públicas que se dedican a resguardar este tipo de información, pues la empiecen a hacer más pública. A mí, en principio, me parece que es una muy buena noticia. Hay ya trabajos académicos que se han hecho al respecto, y recordemos este libro que hizo Sergio Aguayo de la Charola, ¿no?, donde hablaba de la desaparecida Dirección de Seguridad allá sí. Barrios, ¿no? Sí. Un libro muy bueno, pero creo que sí, es al menos desde la lógica de derechos humanos, me parece que es una buena noticia. Aquí hay dos criterios para la apertura de documentos, de acuerdo a lo que han dicho López Obrador y Zoé
Robledo. Uno es que tengan que ver o estén relacionados directamente con violaciones a los derechos humanos, a los que ya hacías alusión, Jorge Rocha, y también que tengan que ver o estén vinculados a persecuciones políticas. Yo creo que también va a ser importante, y lo apunta en su columna de hoy Alejandro Ope en El Universal, va a ser importante que el gobierno defina estos conceptos, es decir, defina cuál es el alcance en materia de derechos humanos y cuál es el alcance en materia de persecución política, para que sepamos qué documentos se van a liberar y qué documentos seguirán reservados, ¿no? Sí, no, yo espero que tengan un criterio amplio, es decir, esto de la máxima publicidad y que prácticamente todo pueda estar al servicio de los ciudadanos. Digo, salvo, y ahí se entiende, los que tengan que ver con procesos abiertos, ¿no? Sí. Donde efectivamente Se puede violar el debido proceso, ¿no? Exactamente, Sí. y además que las leyes de transparencia lo estipulan, pero yo creo que salvo esas restricciones que deben de ser las mínimas, yo creo que en este país nos debemos una gran explicación de lo que ha sido esta permanente crisis de derechos humanos que hemos tenido. Y la policía política también. No, por supuesto, ¿No? yo creo que para que realmente empecemos a definir sus criterios, porque sobre eso, si te acuerdas, hay escándalos de todo tipo Sí. que tiene que ver con la persecución política, con la intervención, con el hostigamiento. Es decir, es una práctica que en este país no se ha podido erradicar y tiene que ver precisamente con la gran opacidad con la que se opera. Yo creo que tendríamos que empezar a tener modelos ahí. Por ejemplo, sí, creo que el modelo estadounidense es mucho mejor, donde incluso si yo le pido mi expediente al FBI, me lo dan, ¿eh? Tal cual. Sí. Oye, Jorge, ¿dónde empieza el derecho a la verdad? Y dónde, digamos, terminamos tal vez removiendo mucho el pasado. Mira, yo en este sentido sí soy mucho más maximalista. Sí. Y sí creo que tenemos que desentrañar todo lo que hay atrás. Por supuesto que el gran riesgo es que gente que estuvo implicada, digamos, en este tipo de violaciones, pues algunos de sus familiares sobreviven, incluso algunos viven, pero yo sí creo que como sociedad nos debemos estas... Más como reconciliación, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y aceptar que este país ha tenido un grave problema de violencia política, desde hace décadas. O sea, si no lo terminamos de asumir como sociedad, creo que vamos a seguir repitiendo el patrón, y además, los nuevos gobernantes que tengamos van a estar en la continua tentación de caer en ese tipo de prácticas, porque saben que no pasa nada. Si se empieza a revelar todo este tipo de situaciones, seguramente va a ser un gran incentivo en contra o un desincentivo para que se vuelva a repetir este tipo de situaciones que yo creo que ha sido de los lastres de nuestra historia política. Jorge Rocha, te tengo una buena noticia. El próximo año te vas a poder subir a la línea 3 del tren ligero. Así lo decía Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta obra en particular, que hacen falta 3,500 millones de pesos más. En Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, otros municipios que integran la zona metropolitana. Para terminarlo se requieren 3,500 millones adicionales, es decir, 4,500 millones en total. Para terminarlo en diciembre tomamos la decisión de reunir recursos dándole prioridad a la terminación de esta obra para que ya se concluya. Alguien tiene que pagar, Jorge, por el fiasco que ha sido la línea 3. No, yo creo que tiene que haber un doble proceso. Bueno, el primero que afortunadamente ya salió, es que por fin va a haber los recursos para terminar la línea 3, que bueno, dicho hay que decirlo, el gobernador Enrique Alfaro señalaba que eran 4,000 millones los que faltaban. Finalmente Andrés Manuel corrige la cifra y es un poco más todavía, es decir, son 4,500 millones más los que se necesitan. Me parece que sí era fundamental que hubiera un anuncio de este tipo. Sí. Y creo que es un logro político tanto para el presidente como para el gobernador. Ahí yo creo que es una lógica de ganar, pero efectivamente, oye, una obra que se nos fue prácticamente al doble con esas cantidades, pues sí necesita de un proceso de auditoría y de revisión muy, muy profunda, porque si no vuelve a suceder, vamos a volver a tener el caso de grandes obras, de estas grandes obras de infraestructura, donde otra vez se nos alargan en el tiempo y se nos duplican en el presupuesto, cosa que obviamente yo creo que no podemos volver a permitir, porque efectivamente, a ver, Enrique, y tú lo sabías, hoy la línea 3 ya tendría que tener quizá un año de funcionamiento, Sí. De acuerdo, es una tragedia, es una tragedia. Ahorita ya un año tendría que haber estado funcionando, ahorita la fisonomía de la ciudad tendría que haber estado cambiada,
Totalmente, resulta totalmente. Que todavía pues nos tenemos que esperar un año Oye, más, aunque algunos dicen que todavía va a ser año y medio, ¿eh? Sí, yo creo que yo también digo, ahí está la promesa de acabarla en diciembre de López Obrador y de Enrique Alfaro, pero después también viene pues todo el proceso para empezar el funcionamiento. Supongo que se tendrán que repetir pruebas. Tú decías el otro día que a mediados del 20, pues por ahí pueden dar el tiro, ¿no? Sí, yo creo que va a ser por ahí seguramente, porque todavía hay mucha, o sea, una cosa es todo lo que compete, digamos, a la propia línea 3 y su infraestructura, pero todo lo que está añadido, los impactos que ha tenido en la Sí, economía urbanísticos de los lugares, también, todo ¿no? eso todavía le cuelga, ¿eh? Oye, pero fíjate, ayer decía Carlos Lomelí que no sabe si este dinero, los 3.500 extras, incluye también las adecuaciones en los entornos alrededor de la línea 3. Me parece que no, por lo que escucho de las palabras de López Obrador y lo que se ha dicho en torno a este tema. Es para terminar la obra puntual de la línea 3, por lo tanto, municipios, estado y no sé si federación también deberán invertir más en los alrededores, en el entorno de la línea 3 del tren eléctrico. Mira, yo tengo mis dudas. A lo mejor, mira, si efectivamente este incremento de presupuesto que anunció López Obrador tiene que ver con esos 500,000 millones de pesos más para el entorno, capaz que ahí está, ¿eh? Puede ser, pero la verdad es que como no han hecho el anuncio claro... Sí, qué opaco, no puede ser. Seguramente... O sea, pasamos de una cifra a otra en 12 horas. Exactamente, yo espero que la semana que entra, que el presidente esté en Jalisco, ese tipo de cifras queden perfectamente claras, porque digo, yo no me explico por qué de un día para otro López Obrador dice que es poco más. Si está contemplado ese tema de entornos, creo que está bien, pero hay que saberlo, ¿no? Oye, Jorge, dos temas más antes de despedirte. El primero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres va a ser el mecanismo de adelanto para las mujeres, una reversa, un volantazo de Enrique Alfaro en este tema. Yo creo que es de reconocer que recule en la materia, aunque sí creo que el proceso, que fue muy accidentado y que generó mucha polarización, ahí queda, ¿no? Mira, en este tema, para mí dos buenas noticias, o tres en realidad. A ver, la primera es que efectivamente, a pesar de estas críticas que se han hecho al gobernador de que es autoritario, parece que este echarse para atrás, este recular en esta decisión es una buena señal. Porque igual puede haber, digamos, aspavientos, puede haber acciones, pero al final, cuando ven que el costo político sí es importante, como pasó en este caso, entonces el gobernador tiene la capacidad de generar una propuesta, digamos, de solución alterna, que eso me parece que en principio es una buena noticia y además yo creo que esa tiene que ser ya la manera de proceder en este estado, ¿eh? Es decir, donde haya una lógica democrática, donde alguien avienta la bolita y después los demás actores la van y moldeando, escuchar, ¿no? Y cambiar de opinión no es de débiles. No, al revés, es de demócratas. Yo creo que es una buena decisión de Enrique Alfaro. En principio, sí me parece que una secretaría dedicada solo para eso, por supuesto que lo amerita por la gravísima situación de violación de derechos humanos de mujeres y de feminicidio. Y la otra es que fíjate que haber colocado esta subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno, me parece que también es un acierto, porque allí es donde debería de estar un tema de ese tipo, porque el tema de violación a derechos humanos es un asunto político, no solo de temas judiciales, y me parece que eso es un acierto también del gobernador. Digo, todavía tenemos que esperar, como dicen los que leen contratos, hay que leer todas las letras chiquitas. Claro, la iniciativa, los puntos finos, los detalles, ¿no? Ahí está el diablo. Pero en general esta propuesta de corrección me parece totalmente pertinente, loable, y habla de un gobernador que frente a la crítica y a la oposición política reacciona de manera positiva, y eso yo creo que nos va bien, es una buena señal de inicio de gobierno. Pero fíjate que eso es exactamente lo que le doy más valor, porque Alfaro suele cambiar poco de opinión, si te fijas, históricamente. Sí. Y en este momento lo hizo, y creo que es un buen mensaje. Es un buen mensaje, y creo que hay un trabajo tanto de presión política externa como interna, ¿eh? Sí. Yo sí creo que se dio la doble dinámica de gente que en su propio equipo le dijo, oye, gobernador, creo que por aquí no van las cosas, estamos rompiendo puentes muy rápido, es un tema muy grave, y hay que corregir, y yo sí alabo esta decisión. Oye, antes de despedirte, Jorge, ayer se hicieron públicos, los escuchaste, los audios del accidente. Bueno, así lo catalogó el subsecretario, el accidente de Marta Erika Alonso, exgobernadora de Puebla, y su esposo Rafael
Moreno Valle, el senador. Y bueno, escuchamos a Javier Jiménez Espriu, si quieres comentamos, sobre todo para que me des tu valoración sobre cómo ha llevado el gobierno de López Obrador las investigaciones. Claro. De la torre de control buscando el helicóptero sin tener respuesta. No fueron 9, fueron 11 intentos de la torre de control. Hay un lapso entre que sale el aparato, envuelve y se comunica con la torre de control y estas comunicaciones fallidas, que es del orden de 15 minutos. O sea, en la grabación hay 15 minutos en donde no pasa nada, lo vamos a brincar, se presentará la comunicación y la comunicación con los 15 minutos de lo que se dice en la torre de control estará a la disposición de aquel que guste. Ha habido, digamos, que qué bueno que están involucradas instancias internacionales, qué bueno que hay rendición de cuentas en materia de la investigación, que se aperturen los audios, porque era muy extraño que se reservaran los audios, pero sí ha habido un discurso un poquito ahí difícil de explicar, ¿no, Jorge? Porque al principio dijo Javier Jiménez Espriu que el helicóptero había caído de una forma irregular y que por lo tanto le generaba sospechas. Ahora dice Carlos Morán, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que todo parece que fue un problema del helicóptero. Falta una versión como más sólida de este tema, ¿no? No, y fíjate, Enrique, si vemos el tema a lo largo del tiempo, recordemos que este accidente fue, si mal no recuerdo, por ahí del 24 de El 24 de la tarde ahí con el pavo, sí. Exacto, tal cual. Al principio el gobierno de López Obrador le dio muchísimo interés al tema, salían prácticamente todos los días a decir qué estaba pasando, daban, digamos, información, avances, creo que fue una buena reacción inicial, sin embargo después el tema desapareció prácticamente de la escena pública y no supimos de qué había pasado con el exgobernador de Puebla y su esposa la gobernadora, y precisamente se volvió a reactivar el tema por el escándalo de vetar de reservar esa información, de reservar los audios, que además coincido contigo que era una barbaridad ante un asunto público de tanta importancia y que solo genera más especulación, Jorge. Claro, no, y además se reservan los audios, ¿por qué? El silencio prolongado, por todo este tiempo. Yo espero que a ver si otra vez recuperan esta lógica que tenían al principio de cuando pasó el accidente, de dar información puntual prácticamente cada vez que la tengan, y la otra es que a ver si ya construimos la versión, digamos, oficial, pero que además esté sostenida por técnicos, ¿no? Yo creo que eso le conviene al gobierno de López Obrador, sobre todo sabiendo que está en puerta el proceso electoral en Puebla, ¿no? Las instancias de Estados Unidos y Canadá han dicho que necesitan un año para terminar esta investigación, entonces prácticamente nos la pasaremos 2019 discutiendo el caso Marta Erika Alonso, y espero que por el bien de este país haya una versión creíble y que se disipen todas las dudas. Sí, no necesitamos otra versión tipo Ayotzinapa. Tal cual. Eso ya no podemos tolerar en este país. Otra mentira histórica. Un abrazo, Jorge Rocha, gracias y feliz cumpleaños otra vez. Hoy de milagro no naciste el 29 de febrero porque serías más joven. Así es, hubiera estado bien, ¿verdad? Pero no, efectivamente fue el 28 y te agradezco muchísimo las felicidades. Un fuerte abrazo. Ya está con nosotros el diputado Enrique Velázquez. Vamos al corte y regresamos Enrique, para conversar con él. Claro. Estética auditiva en el 91.5. Nueva mañana con 26 minutos, WhatsApp 3318-8076-41. Enrique Velázquez es diputado local del Partido de la Revolución Democrática y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, diputado? Bien, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Ya tiene ratito que no daba la vuelta por acá. Que no platicamos. Si eres del PRD, ¿no? Sí, estoy ciliado como PRD. Recuerda que yo fui candidato por el Frente, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. ¿Qué pasa con el PRD? Digo, esta pregunta casi no la hacemos, que es una pregunta existencial, pero ¿qué digamos, un momento muy complicado para el partido? Incluso ha habido una fuga de diputados. ¿Tiene futuro el PRD como partido? Yo lo veo muy complicado. Si tú sabes, yo soy presidente de la agrupación política Hagamos, incluso estamos ya planteando el asunto de crear un partido político local. Mira, creo que el PRD, como lo escribió en alguna ocasión Diego Petersen, pues lo vamos a extrañar, ¿no? Es el partido que ha defendido las libertades, el partido de izquierda, un partido que nace de un movimiento social que inicia Cuauhtémoc Cárdenas junto con otros líderes a nivel nacional. Sin embargo, creo que por el tiempo, pues tú vas a ver
que muchas de las personas que hoy están gobernando el país en Morena, pues eran parte fundamental de lo que era el PRD. No hay un solo dirigente en la Ciudad de México, la misma Claudia Sheinbaum, que no haya venido de ahí, pero los problemas internos llevaron a una fractura difícil del partido, enfrentamientos muy... O sea, la forma como se arreglaban las cosas internamente en el tribalismo, fue el tribalismo periodista. Y se tomaron decisiones equivocadas y bueno, eso ha llevado pues, a la descomposición que hay incluso ahorita a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, se tiene que discutir muchas cosas, qué va a pasar con el partido, con el registro, pero no veo ninguna voz que esté planteando un rescate pues de un partido que, si bien, te lo digo, yo milito en ese partido, he estado en ese partido, porque soy de izquierda, porque soy progresista, porque es el único que abandera las causas de minorías que ningún otro lo ha hecho. ¿Qué fue la corrupción? Es decir, que tenía en su momento el PRD, si tú te acuerdas, desde los 80s, una especie como de bono moral, si se le puede decir de esa manera, con relación a los gobiernos, y que tal vez después llegando algunas, Ángel Aguirre en Guerrero, lo que sucedió también en el tema de Ayotzinapa, Michoacán también, y los problemas que hubo. Fue que se empezó a ser percibido el PRD como pues parte del sistema corrupto. Fue en la lucha por el poder, ¿no? Hubo muchos que por quedarse con todos se quedaron sin nada. Y esa gran división que hubo, yo creo que fue lo que generó pues, extraviar el rumbo y bueno, que le esté pasando lo que está pasando. Y bueno, pues hay que darle una batalla desde adentro, sí tenemos que buscar un partido de izquierda en este país, que abandere las causas, las libertades, y bueno, pues a eso le apostaríamos, ¿no? A una reconstrucción. ¿Cómo se va a llamar? No lo sé, pero sí necesitamos un partido fuerte. Pero entonces, para entender el contexto político, ¿sigues siendo perredista? Sí, yo estoy. Pero quieres formar un partido que se llama Hagamos, y están en alianza con Movimiento Ciudadano. Estamos en una alianza con Movimiento Ciudadano. Pero entonces, sigues siendo perredista, pero pues quieres hacer otro partido. Estoy siglado como perredista en las elecciones. Nunca voy a renegar de ese partido. Te lo digo porque más bien por sus principios, por sus postulados, que por lo que ha pasado a nivel nacional. Pero creo que es momento de buscar darle un cambio, un rumbo distinto a una propuesta de izquierda en Jalisco. Hagamos sería el partido del grupo político de la UDG. Pues no necesariamente, hay mucha gente que no es del grupo político de la UDG. O sea, yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, he pertenecido a la estructura. Tú sabes que yo fui secretario general del sindicato de académicos y fue desde ahí donde construimos Hagamos e invitamos a muchísimos académicos que valen mucho la pena a construir esta agrupación política que, pues, acuérdate, presentamos una iniciativa popular que dio origen o tuvo un buen fin con el asunto del sistema estatal anticorrupción. Creo que fuimos parte importante y fundamental de la creación del sistema en Jalisco. Tuvimos aportes de gente, de intelectuales muy importantes aquí en el Estado. Y bueno, ahora está planteando la posibilidad de organizarnos para poder crear un partido. No hemos terminado de discutirlo, no sabemos fechas, pero en eso estamos trabajando ahorita. Pero entonces la idea es en 2019 constituir Hagamos como partido político y en 2021 estar en la boleta electoral, es decir, competir. ¿Han definido diputados, municipios, alguna demarcación territorial? No lo hemos definido, pero sí, yo creo que la política a nivel nacional va a cambiar mucho. Sobre todo yo creo que va a haber partidos locales fuertes y va a haber 2 o 3 partidos o 4 partidos nacionales fuertes nada más, pero creo que se va a transformar la vida política a que las fuerzas sean más bien regionales. Nosotros estamos pensando en Hagamos con capítulo en Nayarit, un capítulo en Aguascalientes, que ya me estoy platicando con algunas personas, pero necesitamos fortalecer hacer una fuerza estatal que pueda contender con ideas, con una plataforma, con principios, que no sean únicamente la lucha por el poder, sino con espacios de representación para demostrar que podemos... Entonces me dices, no va a ser el instrumento de Raúl Padilla. No, yo el instrumento político para pactar con Alfaro, para pactar con otros actores políticos. No, yo creo que hay gente a la que hay que reconocer la inteligencia, ¿no? Que participa en esta agrupación y que va a tomar sus propias decisiones y que quiere participar en la vida política, quiere ser útil para el Estado. Y bueno, me toca presidirlo ahorita y estamos en esa discusión. ¿Qué sabor te queda, Enrique Velázquez, de todo el proceso primero de desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, lo que sucedió en el Congreso con el madruguete y ahora la reversa del gobernador Enrique Alfaro, que dice la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres va a ser el mecanismo de adelanto de las mujeres? Mira, yo creo
desde que empezamos a discutir este tema, lo que pasa es que se grita mucho, ¿no? Y fue difícil escucharnos. Yo creo que las políticas públicas tienen que venir del Estado, tienen que venir de las secretarías del Estado. Estos institutos me parece que fueron luchas, batallas bien dadas, ¿no? Que lograron un objetivo, que avanzaron. Me parece que se hicieron bien muchas cosas, pero yo escuché a mucha gente criticar a estos OPDs, ¿no? Al Instituto de las Mujeres, al IJAS, a muchos institutos, se les criticaba por su poca utilidad, ¿no? Por no ser lo eficientes que mucha gente quisiera. Sin embargo, son símbolos. Pero yo soy de la idea de que estos, había que respetar el simbolismo del instituto o de los institutos. Sin embargo, creo que sí, las políticas públicas deben de ser parte del Estado, de una Secretaría de Estado. Desde ahí se tienen que dar los mecanismos de adelante para las mujeres, desde ahí se deben de ver los programas sociales, ahí tenemos que ver cómo combatir la pobreza y desigualdad, desde el Estado tenemos que, desde las secretarías de Estado, tenemos que buscar cambiar la forma de hacer política, pero también cómo hacemos para empoderar a los ciudadanos. Así pasa en Francia, así pasa en Italia, así pasa en España. O sea, Zapatero lo que hizo fue las políticas públicas de adelanto de las mujeres las hizo desde el Estado, ¿no? O sea, Se llamaba la Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entre mujeres y hombres, sí. Así se llama en España. Ahora, pero todo el proceso no fue muy aseado. La mitad del Congreso afuera, un madruguete. Esa parte creo que no tiene otra explicación. Se cometieron errores en la forma de procesarlo. Yo lo digo, creo que no teníamos que haber actuado así, no tenía que haber sido así. Pero el problema es que no nos pudimos escuchar, pues había mucho grito en eso, mucho ruido, ¿no? Y no hubo una posición intermedia, se fue a todos los extremos. Sin embargo, creo que el avance de lo que dice el gobernador, que se tiene que procesar en el Congreso... La iniciativa no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado. ¿Y esta rectificación te parece correcta? Me parece correcta, porque eso quiere decir que el gobernador está escuchando lo que está pasando afuera. Y nosotros mismos, o sea, como diputados, tenemos que darnos cuenta que hicimos bien y que hicimos mal, rectificarlo. En el Congreso tiene que haber acuerdos. En el Congreso se debe construir confianza. Y ese tipo de cosas no abonan a la confianza. Por eso, sí se fracturó el Congreso. Tienes que dar un paso para atrás, para regresar y decir, a ver, vamos a replantearlo de nuevo, vamos a ponernos de acuerdo para que las cosas puedan avanzar de esta manera. Puedes ganar o perder votaciones, puedes avanzar o no en iniciativas, pero tiene que haber acuerdos y mucha comunicación entre las fuerzas políticas. Vamos al corte, al regreso hablamos con Enrique Velázquez también de magistrados y también de una iniciativa que también ha generado controversia, que ha estado ahí presente en los medios de comunicación, el registro de deudores alimentarios morosos. 9:38 a.m. Gracias a todos los que están interactuando con nosotros en el WhatsApp 3318-807641 y también quien nos escribe, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Ahorita le entramos a tus mensajes y se los trasladamos a Enrique Velázquez, diputado local que está con nosotros esta mañana. ¿Por qué un registro de deudores alimentarios morosos? Mira, lo que estamos analizando nosotros, tocayo, es que 3 de cada 4 que deben alimentos a sus hijos, pueden ser hombres y mujeres, pero la mayoría son hombres, no lo dan, no lo hacen. Y es una forma de ejercer una violencia, una de las violencias más comunes contra las mujeres, que es la violencia económica, ¿no? No me hables así, no se te ocurra hacer tal cosa, no salgas, no puedes salir con nadie, o no te doy dinero. Y este tipo de cosas ocurren en muchísimas familias, y te habla de que las mujeres viven con temor, o las personas no tienen hijos chiquitos, no pueden trabajar. O sea, porque si ejercen su libertad pueden tener una reprimenda tienen económica. El riesgo de que les retengan el asunto de la pensión alimenticia para con los hijos, y los amenazan con los hijos, que es un asunto que yo creo que debemos erradicar. No pueden estar utilizando a los hijos para dirimir los pleitos. No es de pareja. Entonces, ya hubo una sentencia de un juez. Ya dijo, vas a dar 10, 15, 20 mil pesos mensuales, lo que sea. Pasan 90 días, tú no lo cumples, te mandamos un registro de deudores en el que no vas a poder transmitir ningún bien, o sea, no vas a poder comprar una casa, no vas a poder contratar un celular. Es como un buró de crédito, pero en este caso de deudores alimentarios. En Estados Unidos te quitan la licencia de conducir. En Toronto, en Canadá, igual. En Colombia no puedes ser candidato de elección popular si tú tienes una deuda, si eres deudor alimentario. En Argentina, en Estados Unidos no puedes salir del país, o si integras impuestos. O sea, tú declaras tus impuestos y tienes a favor
te hacen en el buró, automáticamente de ahí se cobran y pasan el dinero a quien le debes, ¿no? Entonces, hay medidas a nivel global. Es decir, no es solamente, o sea, uno, la exhibida. Sí. O sea, eso va a ser público, supongo. Uno podría acceder a ese registro. Sería información pública. Estamos viendo nada más el asunto de la protección de datos personales, pero tiene que ser un buró público. O sea, que tú como ciudadano te puedas meter a ver y decir, estas personas no están cumpliendo con las obligaciones que les dictó un juez. Si tú vas a contraer nupcias, no es que no puedas contraerlas, pero sí te le van a decir a la pareja, oye, le debe es deudor alimentario de tantos niños, ¿no? ¿Y qué más implica? O sea, ¿es eso, la formación del registro, que por lo que me dices, están viendo si puede ser público, pero se va a formar un registro? Así es. Que dependería de quién. Del registro civil. El registro civil. El registro civil tiene la obligación de enterar al notario al colegio de notarios para que cualquier transacción que quiera hacer en ese momento mira, lo que pasa, Tocayo, es que cuando son sentenciados lo que hacen es pedirle al patrón que les pague menos en nómina, ¿no? O sea, que para que ocultar, la pareja no sepa su real... Que les pague menos y que lo demás se lo den por fuera. Poner los bienes a nombre de otra persona, ¿no? Para que no puedan ser embargados en este caso. También las personas que ayuden a falsear declaraciones, ayuden a un deudor alimentario a esconder cuestiones patrimoniales, van a ser sancionados. ¿Y cuáles serían las implicaciones, digamos, más prácticas? Me decías, no podrían vender una propiedad o no podrían adquirir una propiedad. ¿Qué más? Por ejemplo, no van a poder contratar un celular, no van a poder abrir una cuenta bancaria, no van a poder transmitir o transferir una empresa o abrir otra. Lo que queremos, Tocayo, es que sea mucho más caro evadir la ley que cumplirla. Y esto, digamos, sí podría tener como impacto que viole información privada, ¿no? Sí podría tener. No, ¿quién puede resolver esto? ¿Tiene que ver la Corte? Lo estamos analizando para ver el tema de datos personales, eso lo estamos analizando jurídicamente, pidiendo algunas opiniones. Sin embargo, el registro es constitucional, o sea, lo puedes hacer, como los buros de crédito, porque tienes que proteger un bien superior, y el bien superior tiene que ver con la niñez, ¿no? Y otra, no es únicamente hasta que cumpla 18 años el niño, sino mientras siga estudiando, tiene la obligación de dar alimentos. Y es casa, vestido, alimento, todo esto, que ya sabemos, y se trata de proteger esa parte, pero sobre todo erradicar lo que te decía al principio, erradicar la violencia. Supongo, diputado, que tienes un diagnóstico. ¿Qué tan grave es este problema? Mira, lo que pasa es que quisimos ver, son muchos juzgados familiares. Lo que sabemos es que 3 de cada 4 no reciben, o sea, no cumplen con una sentencia de un juez. 3 de cada 4. 3 de cada 4 son deudores. Son deudores de que ya les dictaron una sentencia de que deben de pagar y son morosos o son deudores. ¿Y por qué no hay un mecanismo que los obligue? Por lo que te digo, porque cuando a la hora que si eres cautivo, el juez lo puede ordenar y desde tu trabajo te pueden retener el recurso. Pero si vas por tu cuenta, se han hecho muchísimas mañas para no pagar. Entonces, ya los mecanismos que estamos implementando es que sea mucho más caro no pagar que pagar. Enrique Velázquez, sobre otro tema, ahorita te traslado los comentarios del auditorio. Poder Judicial. Sí. Hay una renovación de magistratura, son 3, ¿no? Las que se van a renovar. Sí, mira, yo estoy pensando en la Comisión de Seguridad y Justicia que me toca presidir, que tenemos que hacer toda una reforma al Poder Judicial. Una reforma importante que debe de pasar por todos los procedimientos. Lana, designación, no se puede estar preocupando todo. nada más por el tema de la designación de magistrados. Que es importante. Es muy importante. Pero hay otros nombramientos muy importantes en el Poder Judicial y necesitamos este poder fuerte. Este poder debe estar fortalecido, debe ser un poder efectivo y debemos de erradicar y combatir la corrupción, ¿no? en el Poder Judicial. Yo creo que el primer paso es el nombramiento de magistrados. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? Yo estoy pensando que podamos hacer, y lo he platicado con diferentes fracciones y fuerzas políticas, para buscar que tengamos un mecanismo que nos permita demostrar que la persona que va a ocupar el cargo de magistrado tenga la capacidad para poder ser una persona que sabe. Examen de oposición, ¿no? Un examen de oposición. Que estamos viendo si hacemos un convenio con la judicatura o de qué manera lo hacemos. O que los evalúen jueces ciegos, que son una modalidad que está utilizando en Chihuahua para la designación de jueces y
esto que son jueces de otros estados. Digo, es que después lo de jueces ciegos puede generar un poquito de desinformación. Sí. Jueces de otros estados que no conocen las personas. que no conocen las personas. Que alguien te las recomienda como personas intachables que imparten justicia en otros estados, te los traes aquí y ellos se evalúan sin conocer a ninguno de los aspirantes. Por eso se llama juez ciego. Juez ciego. O sea, ciego en materia de imparcialidad política, digamos, perdón, ¿no? Sí, tienes razón. No, es que después puede haber algunas confusiones a la hora, Van a traer a alguien sin ojos. Dicen, no, y aparte dicen, puede salir la solución peor que el No, se refiere a eso, problema. a que la justicia, uno de las cuestiones de la justicia es que la justicia es ciega, ¿no? Entonces, esa es la idea para la designación, Que para luego este tengamos proceso. ese filtro que nos permite decir quién sabe y quién no, y que de ese filtro los diputados ya puedan votar. Se hace ese filtro y ¿por Para qué evitar, Para evitar el tema de repartos. ¿Y por qué no insaculación? Porque, a ver, si no sé, 10 candidatos o candidatas terminan aprobando 80, 85, no sé, los criterios que pongan, pasan, se insacula y ahí sí quitas cualquier posibilidad de cuotas y cuates. Sí, la bronca es el tema de cualquier cosa te puede generar que la gente no esté de acuerdo, ¿no? No, yo lo que digo es que ahí pero quitas la intención algo que no puedes política, ¿no? quitar es la posibilidad de que los diputados voten por quien ellos quieran. O sea, sí es una atribución del Congreso para que voten por alguien que crean que se han hecho insaculaciones antes. Se han hecho. Bueno, me acuerdo de una Leitei que fue muy famosa, ¿te acuerdas? Con Esteban Garay y creo que era Gutiérrez Reinaga, ¿no? El otro. Que bueno, se hizo insaculación. Tienes muy buena memoria, tocayo. Pero lo que te quiero decir es que sí es un mecanismo que puede quitar las cuotas políticas, la insaculación. Sí, pero creo que más bien tenemos que evaluar la capacidad. ¿Y son entonces 3? ¿Se tienen que nombrar en qué periodo? Mira, a partir de que nos notificaron, tienen 90 días, el secretario los puede cubrir a los magistrados. 90 días, esto quiere decir que nos vamos a mayo, ¿no? Para poder definir. Sin embargo, yo quiero que en este mismo mes pueda salir la convocatoria, en el mes de marzo. Y que a partir de eso tengamos todo un proceso que sea transparente, que la gente lo conozca, que le dé seguridad y certeza a los participantes, y para eso se necesita construir. Se nombran los magistrados, pero la reforma del Poder Judicial corre en paralelo en 2019. Y la reforma ya la estamos trabajando. En conjunto con el Supremo, en conjunto con el... Y con lo que presentó el gobernador del estado para el tema de la refundación. La refundación va directamente, pasa por el tema. Sí, pero no ha presentado nada más que el constituyente, más que la posibilidad del constituyente. Pero estamos trabajando ya con algunos expertos, una propuesta que se pueda presentar en el Pleno del Congreso para una reforma pero integral. En esta legislatura se reforma el Poder En Judicial. esta legislatura tiene que haber una reforma. Hugo Mena, Enrique, buenos días. ¿A quién quieren engañar? Ya resulta que todo el mundo sabe hacer partidos políticos, dice, descarados. Alex dice... A ver, para el diputado, ¿cuándo van a poner orden en los juzgados? Habla de endurecer la ley y los juzgados es de lo peor, muy incompetentes. No puede hablar de reforzar las leyes si los juzgados son una porquería, dice. Precisamente la reforma que hablo del Poder Judicial tiene que pasar por los juzgados, ¿no? José Guadalupe Almonte, nos mandas un mensaje de voz, si me puedes escribir como el centro de tu pregunta o comentario para trasladárselo al diputado. Humberto, felicidades diputado por hablar de frente y con objetividad, te dice Humberto Jarero. Juan Carlos Campos, el ITEI es quien tiene la competencia de vigilar la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Jalisco. Pues a ver, Juan Carlos, si nos puedes dar tu opinión sobre este tema, claro. Sobre el Registro Nacional de Deudores y si sería o no constitucional o violaría la privacidad. Es lo que estamos revisando. Nos dice Alejandro Asensio, ¿qué tal? Buenos días, saludos para Enrique Velázquez, un gran líder con excelentes propuestas, dice de Hagamos, 95-98. El hecho de que el gobernador escuchara los comentarios y peticiones al respecto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva es una muestra clara de que se atienden las peticiones de la ciudadanía. Habla bien del gobernador, esta parte, ¿no? Me parece que lo hizo bien y podemos seguir. Necesitamos gobiernos que escuchen, ¿no? Enrique Velázquez, diputado local, gracias por habernos acompañado y bueno, te invitaremos pronto para seguir abordando temas. Al contrario, Enrique, te agradezco mucho la invitación, un saludo para ti y toda la gente que nos escucha y bueno, vamos a estar vamos a dar seguimiento a esta ¿Lo del Registro Nacional pasa a comisiones? Ya, me faltó decirte que todas las fracciones parlamentarias se sumaron. Entonces todas. no va a haber problema. Yo creo que en mes y medio, 2 meses máximo, estaremos aprobando esta iniciativa. Gracias. Vamos al corte y le entramos a tus comentarios relacionados con los temas que abordamos con el doctor Jorge Rocha. Alfredo nos dice, Tusay, no termines el programa sin mencionar el turismo político de Alfaro y de los diputados y el derribo de árboles en el terreno donde estaba el planetario. ¿Cómo es posible
que nos demos el lujo de matar árboles ante el cambio climático y todo por un centro de espectáculo increíble. Saludos, ya le iba a poner tache a Jorge Rocha, qué bueno que estuvo hoy en el programa, gracias. Alfredo, sobre el asunto del turismo político y las fotografías que se han hecho públicas, yo creo que la única dimensión que tiene impacto público es cómo se pagaron los boletos para un partido, sea el que sea. Si son recursos privados, me parece que el gobernador, como cualquier persona, tiene el derecho a que al terminar sus labores, ir a cenar, ir a divertirse. Yo realmente no soy de los que cree que eso esté prohibido para los políticos mientras se haga con sus recursos privados. Yo soy de la idea de que la separación entre la vida pública y la vida privada de los actores políticos es un derecho que ellos tienen, igual que nosotros lo tenemos, mientras ese tipo de cosas se sufraguen con recursos privados, es decir, con recursos propios, en este caso recursos de Enrique Alfaro y de la gente que lo acompañó al partido de básquetbol. Y en cuestión de la agenda, la hemos recibido desde que se fueron a la gira a California, con los objetivos que se plantearon en la gira. Y bueno, veremos, y eso al final tiene que ver con el proceso de rendición de cuentas, veremos qué frutos tienen este tipo de visitas, si son, como tú dices, Alfredo, turismo político, o si realmente cuando regrese el gobernador anuncia inversiones importantes, alianzas estratégicas. Yo no creo que todas las salidas de los gobernantes al extranjero necesariamente se encasillen en turismo político. Tenemos que ver los resultados, muchas de ellas por supuesto que lo son, pero me parece que no todas son turismo político. Gracias, Alfredo. Y sobre el asunto de matar árboles, es increíble lo que hemos hecho en esta ciudad. Guadalajara llegó a ser la ciudad de los árboles, era reconocida a nivel nacional e internacional como una ciudad muy arbolada, una ciudad con un clima envidiable, y de poquito en poquito nos hemos convertido en una ciudad rasurada de árboles, con una proporción de metros cuadrados por habitante que está muy por debajo de lo que nos dicen los parámetros internacionales, lo que nos dice la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que debería ser una prioridad del debate público. Gracias por sus comentarios. Nos dice Ernesto Arana, muchas gracias. Sobre el asunto de los boletos ya se dieron la información, pero en unos momentos más también podemos repetir la información. Estela y Alfredo, saludos. Enrique, ¿qué pasó con el banderazo que dio Peña Nieto para la línea 3 del tren ligero? Ridículo. Lo criticamos en aquel momento, incluso algún radioescucha me decía que habíamos sido muy duros con Aristóteles Sandoval y con Enrique Peña Nieto al haber criticado pues cuando pusieron la placa y el supuesto inicio de operaciones de la línea 3. Hicieron una cosa que es totalmente irregular, que es que el banderazo fue del inicio de pruebas de la línea 3 del tren ligero, algo nunca antes visto, que solamente sucede con gobiernos que les interesa más promocionar sus obras que el beneficio de los ciudadanos. En ese momento fuimos muy críticos de la actuación, y creo que se demuestra ahorita, meses después, que la obra no estaba terminada y que tendremos todo 2019 para que se termine, se concluya la obra, y a ver si en 2020 ya puede estar en funcionamiento. 8276, qué buena noticia para las mujeres y un logro de la oposición y la sociedad civil organizada. El cambio de rumbo que se le da a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Ahora, ¿qué pasará en temas en favor de las juventudes? Se está invisibilizando esta agenda, tienes toda la razón, 8276. ¿Y qué queda en segundo plano? Así también con el tema de migrantes, indígenas, entre otros. Tienes toda la razón, creo que también tenemos que darle buen seguimiento a esta parte de la agenda pública y de las prioridades públicas. Ahorita que se resuelve el tema de las mujeres, y que los colectivos también que han presionado queden satisfechos con la reforma y el mecanismo de adelanto para las mujeres, creo que es fundamental abrir los debates sobre juventud. También los jóvenes somos todavía mayoría, y no ha habido gran presión para que sea una prioridad de las administraciones. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el fabricante de ese helicóptero? Le están echando la culpa que es una falla del fabricante,
y eso en números le va a pegar durísimo, porque ellos se dedican a vender helicópteros. No creo que sea que se quede callado, ellos deben de externar su opinión. Sí, aparte estos fabricantes, Víctor, tienen ya antecedentes en la materia de 2 accidentes previos, uno en 2012, otro en 2016. Creo que es una dimensión interesante la que colocas sobre la mesa. Federico Vallardo, saludos y la recuperación para Pablo. Pronto estará aquí con nosotros Pablo Latapí. Ricardo Padilla, es claro, Enrique, se tiene que investigar qué pasó con el dinero del tren eléctrico y Jorge Aristóteles, caiga quien caiga, porque no se puede permitir ya más partidos políticos que les dan mucho dinero. Solo recordar que los nuevos partidos políticos no reciben dinero y que no importa la cantidad de partidos políticos que haya, eso hay que decirlo como información, no importa la cantidad de partidos políticos que haya, siempre se reciben los mismos recursos. La diferencia es que se distribuyen entre más manos, es la diferencia entre uno y otro. Miguel Ramírez, cada persona tiene el completo derecho de decir qué hace con su dinero. Si el gobernador decide ir a ver un partido después de sus actividades, es completamente libre de hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo. 95-98, la separación entre lo público y lo privado es fundamental mientras se sufrague, como decía 95-98, con recursos privados y propios. Nos vamos, soy Enrique Tucen. El próximo lunes a las 9 está con nosotros Fela Pelayo, secretaria de Igualdad Sustantiva. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.